Porque tu país sigue siendo pobre. La verdad incómoda sobre la economía global globo terráqueo que muestra Europa y África colisión. Bienvenido a Eleva tu potencial. Hoy nos atrevemos a mirar de frente una de las preguntas más inquietantes de nuestra era: ¿por qué algunos países prosperan, mientras otros permanecen atrapados en la pobreza? ¿Será culpa del clima? ¿Del colonialismo? ¿De la corrupción? ¿O hay algo más profundo, silencioso, estructural? Prepárate, porque lo que vamos a revelar no solo explica el estado del mundo, sino que te mostrará cómo tú puedes romper con esa realidad, incluso si todo a tu alrededor parece estar en contra. ¿Qué hace realmente rico a un país? Cuando hablamos de países ricos, pensamos en dinero, pero la riqueza verdadera tiene pilares invisibles, instituciones sólidas, donde las reglas se cumplen, no se negocian. Educación transformadora, que forma ciudadanos críticos, creativos y capaces. Libertad económica y apertura inteligente. Facilitar negocios, reducir burocracia, permitir competencia. Innovación constante y cultura de productividad. No solo consumir, sino crear valor, infraestructura moderna. Transporte, tecnología, energía, conectividad. Ejemplo, Corea del Sur. Décadas atrás, estaba en ruinas tras la guerra. Hoy lidera en tecnología, educación y exportaciones. ¿Qué cambió? Mentalidad colectiva, visión estratégica y ejecución a largo plazo. No es el que más recursos tiene, sino el que mejor los administra, el que prospera. Comercio internacional, la puerta al progreso, o la trampa. Abrirse al mundo puede ser el trampolín de una economía, o el inicio de su colapso si no se está preparado. El comercio bien gestionado permite exportar con valor agregado, recibir inversión extranjera, acceder a tecnología y conocimiento global, generar alianzas estratégicas. Pero también puede generar desindustrialización acelerada, pérdida de empleo local, dependencia externa de productos clave, caída de sectores que no se adaptan. Caso contrastante. Mientras Vietnam negocia tratados para impulsar manufactura y tecnología, muchos países latinoamericanos siguen dependiendo de la exportación de materias primas. La diferencia no es el comercio, sino la estrategia. El sistema financiero global y la trampa invisible. Muchos países pobres no lo son solo por mala gestión. Están atados por deudas externas, intereses impagables y condiciones impuestas. Organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, aunque han dado apoyo financiero, también han exigido ajustes estructurales que ahogaron economías enteras. Ejemplo, crisis latinoamericana de los años 80. Países como México, Argentina y Brasil fueron forzados a privatizar, recortar inversión social, y dolarizar su deuda. El resultado, una generación entera perdió oportunidades, y aún hoy se sienten sus consecuencias. El sistema financiero mundial no siempre juega limpio. El dinero viene con condiciones, y muchas veces, esas condiciones hipotecan el futuro. Los autogoles de los países pobres. No todo es culpa externa. Hay errores internos que repiten el ciclo de pobreza, corrupción institucionalizada. Líderes que piensan en elecciones, no en generaciones. Sistemas educativos desactualizados. Subsidios eternos que fomentan dependencia. Políticas proteccionistas sin innovación. Inversión nula en emprendimiento e investigación. Todo esto mata la productividad, desmotiva al talento joven y estanca el desarrollo. La pobreza muchas veces se administra, en vez de resolverse. ¿Y tú, qué puedes hacer? Quizá no puedes cambiar las leyes de tu país. Pero sí puedes cambiar tu enfoque personal y tu impacto local. Invierte en ti mismo, estudia, aprende, observa tendencias. Apoya negocios locales con visión, ¿estás inyectando vida a tu comunidad? Emprende soluciones, no excusas, no te conformes con lo que hay. Desarrolla una mentalidad de constructor, ve oportunidades donde otros ven escasez. Jeremías 29, 7. Busquen el bienestar de la ciudad, porque en su bienestar, ustedes tendrán bienestar. Cada decisión personal tiene un efecto económico. Tú puedes ser semilla de transformación para tu ciudad, tu región, y sí, tu país. La verdadera riqueza de una nación no está en su suelo,
sino en su cerebro colectivo. ¿Qué necesita cambiar con urgencia en tu país para salir del ciclo de pobreza? Déjalo en los comentarios. Comparte este mensaje con quienes se niegan a vivir en automático. Suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Recuerda, el verdadero cambio económico no empieza en las leyes. Empieza en la mente valiente de alguien que se atreve a pensar diferente. Y ese puede ser tú. Nos vemos en el próximo video.